Estas son las representaciones de funciones por series de potencias y habíamos visto el teorema de la derivada y la antiderivada que básicamente nos dice que si tenemos una serie de potencias con un radio de convergencia R, podemos derivar término a término o antiderivar término a término y tenemos la derivada y la antiderivada y ellas tienen el mismo radio de convergencia que la función original, ¿verdad? Y son lo que uno espera, ¿no? D es la derivada de S y A es la antiderivada de S. Por aquí tenemos entonces un corolario que nos dice que una función S que está dada por una serie de potencias es diferenciable, ¿verdad? Dado el teorema que acabamos de ver, y su derivada es una serie de potencias, S' con el mismo radio de convergencia. Quiere decir que la derivada de la derivada también va a ser una serie de potencias con el mismo radio de convergencia y la derivada de la derivada de la derivada y la derivada de la derivada de la derivada de la derivada y todas por ahí para abajo. O sea, S tiene un número infinito de derivadas. Y el ejemplo por excelencia, pues es e a la x. Su representación en series de potencia es, y más tarde lo vamos a ver cómo podemos computarlo, es e a la x es 1 más x sobre 2 sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial. En general, la sumatoria de 0 a infinito de x a la n sobre n factorial. Así que vamos a ver que esta, en efecto, es la representación de e a la x. Sea S de x igual a 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial, así por el estilo, o sea, la sumatoria de 0 a infinito de x a la n sobre n. Por el teorema, sabemos entonces que la derivada de S es una serie de potencias y podemos derivar término a término. Y aquí tendríamos entonces 0 más 1 más 2x sobre 2 factorial más 3x cuadrado sobre 3 factorial más 4x al cubo sobre 4 factorial más 5x a la 4 sobre 5 factorial y así por el estilo. Si se ven aquí el 2 se cancela, el 3 se cancela, el 4 se cancela y nos queda 1. Acá me queda 2 factorial, recuerden que es 2 por 1, o sea que me queda 2 sobre, perdón, 1, los 2 se cancelan, me queda x, acá los 3 se cancelan, en el denominador me queda 3 factorial, aquí el 4 se cancela y me queda 3 factorial en el denominador, por acá 5 se cancela y me queda 4 factorial en el denominador, etcétera. Nos queda 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, o sea, nos va quedando la misma serie. Pero, o sea que diferenciando ese término a término la deja invariante, ¿verdad? No cambia nuestra sucesión, la deja igual. Pero sabemos que toda función diferenciable que tenga la misma derivada de S, ¿verdad? Tal que S' es S, tiene que tener la forma C por E a la X, ¿sí? Así que, pero como nosotros sabemos que S de 0 es 1, pues entonces C tiene que ser 1 y tenemos que S de X es 1 por E a la X. Por lo tanto, S de X tiene que ser E a la X, ¿verdad? Porque sabemos que la función E a la X es la única que es su propia derivada. Por acá dice, ¿por qué escribir una función como una serie de potencias? ¿Por qué escribir una función como una serie de potencias? O sea, qué ventaja tiene? ¿Para qué sirve saber que seno de x es x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial y por ahí para abajo? Y les digo que entre otras cosas es la herramienta que utiliza su calculadora o cualquier programa matemático que utilice para aproximar utilizando sumas parciales, ¿sí? Las funciones trascendentales, las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etcétera, no tienen una fórmula algebraica finita. Aquí lo que tenemos es un polinomio infinito. Una serie de potencias es la mejor manera, ¿verdad? Es la manera posible que tenemos de aproximar el valor de las funciones trascendentales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice halle una antiderivada de seno de x cuadrado. Así de sacársela a la manga está un poco difícil, pero podemos utilizar la representación en series de potencias de seno de x para calcular quién tiene que ser la antiderivada o una antiderivada de seno de x cuadrado. Sabemos que seno de x, acabamos de decir que es x menos x al cubo sobre 3 factorial, más x a la 5 sobre 5 factorial, menos x a la 7 sobre 7 factorial y por ahí para abajo. Así que sustituyendo x cuadrado donde quiera que tenemos x, tenemos entonces aquí que tenemos x cuadrado menos x cuadrado
al cubo, que sería x a la 6 sobre 3 factorial, x al cuadrado a la 5 sería x a la 10 sobre 5 factorial, menos x al cuadrado a la 7, que sería menos x a la 14 sobre 7 factorial, más x al cuadrado a la 9 sobre 9 factorial, o sea que sería más x a la 18 sobre 9 factorial, y por ahí para abajo. O sea, por lo tanto, como estamos buscando una antiderivada por el teorema de la derivada y la antiderivada es la integral de 0 a x de s de t dt, pero s de t sería seno de t cuadrado, que es t cuadrado, ¿verdad? La integral de 0 a x de t cuadrado menos t a la 6 sobre 3 factorial más t a la 10 sobre 5 factorial menos t a la 14 sobre 7 factorial más t a la 18 sobre 9 factorial, etcétera. ¿Verdad? Lo tengo por aquí escrito y por supuesto podemos integrar aquí utilizando el teorema fundamental del cálculo y nos queda aquí evaluando en x, ¿verdad? Y restándole cuando es 0 pues todo se va, nos queda x al cubo sobre 3 menos x a la 7 sobre 7 por 3 factorial más x a la 11 sobre 11 por 5 factorial menos x a la 15 sobre 15 por 7 factorial más x a la 19 sobre 19 por 9 factorial. Por acá quedaría menos x a la 23 sobre 23 por 11 factorial y por ahí para abajo, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuánto es la antiderivada en 1, la antiderivada de 1 sería la integral de 0 a 1 de seno de t cuadrado dt, que sería donde quiera que tenemos x, vamos a poner 1, sería 1/3 menos 1 sobre 7 por 3 factorial más 1 sobre 11 por 5 factorial menos 1 por 15 sobre 7 factorial más 1 sobre 19 por 9 factorial, etcétera. Y ahí tenemos una aproximación, cada término que añadimos o que restamos nos va a dar una aproximación más certera de lo que es una antiderivada en 1 para seno de x cuadrado. Entonces tenemos, fíjense, le vamos a dar por aquí que seno de x es x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más x a la 9 sobre 9 factorial y por ahí sigue. Fíjense que es una serie alterna, cambia signo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y recuerden que seno es una función impar y fíjense que todas las potencias de x que aparecen son impares. Por contrario, coseno es una función par y su expansión o su representación en series de potencia, mírenla por aquí, 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial y por ahí para abajo. Observen que todas las potencias de x que aparecen aquí aparecen con potencia par, ¿verdad? Por supuesto 1, x a la 0, o sea que tenemos 0, 2, 4, 6, 8, por ahí como esta es una función par, todas sus potencias son pares. Acá tenemos 1 más x cuadrado más x al cubo, etcétera. Esta es la serie geométrica con r igual a x y si x es, valor absoluto de x es menor que 1, entonces tenemos que esta serie converge y converge a 1 sobre 1 menos x. Y a partir de esta podemos obtener representaciones adicionales a partir de las que ya conocemos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto es 1, la serie de 1 sobre 1 más x, pues 1 sobre 1 más x es 1 sobre 1 menos negativo x. Y sabemos cuánto es la expansión de 1 sobre 1 menos x, así que donde quiera que teníamos x, vamos a sustituir menos x, y ven acá que lo que me queda es una serie alternante, 1 menos x más x cuadrado menos x al cubo más x a la 4 y por ahí para abajo. Y a partir de esta, ¿verdad? De 1 menos x, podemos sacar otras. Recuerden que acabamos de ver la de 1 sobre 1 más x. Pero si nosotros queremos saber, por ejemplo, la del logaritmo natural de 1 sobre x, sabemos que eso es una antiderivada de 1 sobre 1 más x, así que basta con integrar aquí a mano derecha y nos queda acá x menos x cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 menos x a la 4 sobre 4 más x a la 5 sobre 5 y por ahí sigue. Fíjense que si nosotros quisiéramos 1 sobre 1 más x cuadrado, por ejemplo, aquí donde teníamos x, tenemos que sustituir x cuadrado. Así que nos queda 1 menos x cuadrado más x cuadrado al cuadrado menos x cuadrado al cubo más x al cuadrado a la 4 y por ahí sigue ese patrón. Así que tenemos 1 menos x cuadrado más x a la 4 menos x a la 6 más x a la 8 y por ahí para abajo. Y si nosotros queremos saber, por ejemplo, la
serie o la expansión de tangente inversa de x. Sabemos que tangente inversa de x es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado, así que integramos ambos lados y nos queda, aquí nos queda x, acá nos queda menos x al cubo sobre 3, más x a la 5 sobre 5, menos x a la 7 sobre 7, más x a la 9 sobre 9 y por ahí sigue. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuánto es una aproximación de pi cuarto, ¿verdad? En la calculadora sabemos cuánto nos da, pero si nosotros queremos saber hacer una expansión por acá, fíjense que pi cuarto es tangente inversa de 1 y donde quiera que tengamos 1, basta con sustituir, donde quiera que tengamos x, perdón, basta con sustituir 1. Así que tenemos 1 menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo, más un noveno, menos un onceavo y por ahí sigue. Esto nos daría una aproximación por sumas parciales a la cantidad pi cuarto.